permanezca en gran manera entre nosotros, Dios. Pongo en tus manos la palabra, Señor, y ruego que seas tú a través de este mensaje, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Quisiera comenzar esta palabra diciéndole que es un mensaje no para decir que estamos fallando en esta área. Algunos quizás requieran escucharla de alguna manera, pero hay otros que a lo mejor se puedan sentir como que están cumpliendo con este propósito, porque es importante. ¿Amén? Y quisiera que me acompañaran su Biblia ahí en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 19. Es muy famoso este versículo, hasta los mundanos se la saben, hermano. Es un versículo que se la saben los mundanos sin haber leído jamás la Biblia. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor de esta manera: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Voy a hacer referencia a la primera porción de este versículo, donde dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Yo le decía, ¿verdad?, que este versículo se lo saben allá en el mundo, ¿verdad? Allá afuera saben, ¿verdad? No saben ni en qué escritura está, ni qué versículo es, ni mucho menos. Pero han escuchado alguna vez esto, ¿verdad? De con el sudor de tu frente. No dice con el sudor del de enfrente, ¿verdad? Porque hay algunos que caen en esa situación, ¿verdad? De pronto piensan que pues pueden obtener algo con el sudor del de enfrente. No, es con el sudor de tu frente, ¿verdad? ¿Y eso qué significa, hermano? Eso significa trabajo. ¿Amén? Trabajo. Y muy importante, querido hermano, es cuando nosotros entendemos también en el ministerio la importancia de un trabajo, pero un trabajo duro. El ministerio, hermano, el ser cristianos, el ser hijos de Dios, hermano, nos lleva a esa situación de que si queremos ver nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos cumplirse, tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar a veces muy duro. Se requiere de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. Y para esto también es bueno, ¿verdad?, saber por qué trabajamos o qué fue lo que nos llevó a trabajar. Yo recuerdo que mi primer trabajo fue lavando carros. Mi papá trabajaba en la escuela de enfermería del Politécnico, que está ahí en el casco de Santo Tomás. Él trabajaba ahí, era de mantenimiento, era un obrero. Pero llegó el día, hermano, en que pues también los hijos necesitamos trabajar. Y pues él vino una vez y me dijo: en el estacionamiento de la escuela se requiere de un lavador de carros. Y entonces, bueno, pues ese fue mi primer empleo, mi primer trabajo, y desde que comencé a ganar dinero, dicen por ahí, me gustó. ¿A quién no? ¿Verdad que sí? O sea, cuando empiezas a ganar dinero, órale, empiezas a mirar que entran finanzas, pues nos gusta esa situación. Algunos, ¿verdad?, han tenido que trabajar por necesidad, otros por falta de papás. Y aún quiero expresar esto: algunos han tenido que aprender a trabajar por hambre, ¿verdad? Si a alguien le preguntas ¿por qué trabajas? Pues por hambre, ¿no? Porque necesito suplir esa necesidad básica, ¿verdad? Y algunos, bueno, tuvieron que empezar a trabajar desde muy pequeños, desde muy chicos, ¿verdad? Eso fue lo que los llevó a trabajar. Algunos comenzaron a trabajar muy niños, ¿verdad? Quizás entre 8 y 10 años. ¿Hay alguien aquí que empezó a trabajar a esa edad? Levante su manito. Ahí hay, miren, mi hermana Jovita, mi hermano aquí, mi hermano Antonio de la Torre, ¿verdad? Imagínate, varios hermanos que desde muy chiquitos
8 o 10 años ya tenían que ir a trabajar. Quizás algunos comenzaron a trabajar entre 15 y 16 años, ya un poquito más maduritos, ¿verdad? Más adolescentes. Levante su mano, ¿quién comenzó a trabajar a esa edad? 15, 16 años, mira, ahí hay manitas también, desde los 15, 16 años, ¿verdad? Algunos quizás, bueno, comenzaron a trabajar ya como a los 20, 22 años, ¿verdad? Ya no le voy a pedir que levante su mano porque a lo mejor le da pena, y mucho menos aquellos que tienen 30 y todavía no trabajan. Todavía están esperando que el Señor les hable, que les confirme que si es de Dios que trabajen. Pero mira, es muy importante. Yo comencé a trabajar, tendría como 16 años, yo creo, 16, 17 años. ¿Y sabes por qué comencé a trabajar? Porque comencé a ir a la preparatoria. Y ahí en la preparatoria comencé a mirar algo, comencé a mirar mis tenis. ¿Está conmigo? Comencé a mirar mis tenis y los tenis de mis compañeros. ¿Está conmigo? O sea, yo, es decir, no fue por hambre, porque mi papá suplía eso, mi papá trabajaba y el hambre, la comida, incluso el vestido, mi papá me compraba los tenis que él podía. ¿Verdad que sí? Sí. Mi papá me compraba los tenis que él podía, no los que yo quería. Aleluya. Gloria a Dios. Yo me quedé en la secundaria con las ganas de unos Panam que nunca pude tener, hermano. Siempre eran de esos de telita. Aleluya. Gloria a Dios. Ya desde entonces existía el bullying. ¿Verdad? Esos tenis. ¿Verdad? Se reían de mis tenis. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces cuando entro en la prepa y sigo con los tenis de telita, aleluya, eso me llevó a que de pronto cuando mi papá me dijo, necesitan un lavador de carros, yo dije, sí voy. Y yo no sabía lavar carros. En mi vida lo había hecho. Y entonces, bueno, yo el primer carro que me acuerdo que me pusieron ahí, pues yo no sabía ni cómo empezar. Mi papá no me dijo, ahí está la cubeta, ahí está el trapo y ahí está el carro. Y se fue. Y dije, nunca en mi vida he lavado un carro. Entonces agarré y comencé ahí como que lo mojaba y lo empezaba así como que a tallar tantito. No duré ni 10 minutos cuando otro trabajador de la misma escuela, que estaba de vigilante, se acercó y me dijo, nunca has hecho esto, ¿verdad? ¿En qué se me nota, no? Nunca has hecho esto. Y le dije, no, pues no. Y entonces él me dijo, mira, se lava así. Fue suficiente eso, hermano. Creo que invirtió 5 minutos en mi vida. 5 minutos invirtió ese hombre en mi vida. Se hace así, me dijo, y lo hizo, hermano, y me mostró cómo la jerga, echarle agua y luego secarlo. 5 minutos, hermano. Y esos 5 minutos me valieron para que yo trabajara ahí como 3 años. Y que a través de ese trabajo pudiera suplir mi preparatoria, incluso un tiempo de universidad, ¿verdad? Un tiempo cuando entré a la universidad todavía yo lavaba carros, y ya después, bueno, pues ya tuve otro trabajo ya más estable, ya con seguro social, ya diferente, ya trabajé de vigilante en la Escuela de Enfermería del Instituto Politécnico Nacional del Casco de Santo Tomás. Ya no era el lavador de carros, ya era el que estaba en la caseta, ¿verdad? Ahí. ¿Qué hacía? ¿Cuál era mi trabajo, mi gran labor, mi gran función? Que cuando entraban las señoritas, las enfermeras, me mostraban su credencial. Ese era mi trabajo. Ese era mi trabajo, ¿no? Y gloria a Dios, ese trabajo también me suplió, y ese trabajo me llevó también a poderme casar. Gloria a Dios. Ya después de eso, bueno, pues ya nos graduamos, nos titulamos, y yo tuve otros trabajos, ¿verdad? Ya pude trabajar como maestro de primaria, de secundaria, y pues dando también terapias, y luego en un hogar para niños de la calle, fui el psicólogo de ese lugar, ¿verdad? Entonces, trabajando, hermano, trabajando. Después Dios me dio mi llamado para pastorear. Hay gente que dice que el pastor no trabaja.
Cuando dice eso, me gustaría meterme en esas películas que cambian de papeles y que dicen, está bien, yo hago lo tuyo y tú haz lo mío. A ver si es cierto, ¿verdad? Porque hay gente que así piensa, ¿verdad? No, los pastores ni trabajan, por eso piden diezmo. No, este es mi trabajo. Y más todavía, hermano, hemos estado, todo lo que va a venir la próxima semana, tú no te imaginas el gran trabajo que implica, ¿verdad? Estamos trabajando, hermanos, para el Señor. Es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo. Y yo le doy gracias a Dios porque por las noches, hermano, podemos irnos a descansar cansados, pero habiendo cumplido con un trabajo duro, hermano. Dios, hermano, nos muestra desde la creación que tenemos un Dios de trabajo y duro, hermano. Los primeros versículos de la Biblia en el Génesis, hermano, nos muestran que Dios es un Dios de trabajo, le gusta el trabajo, hermano. No tenemos un Dios perezoso, no tenemos un Dios flojo, no tenemos un Dios que hizo las cosas y que las abandonó. Él siempre está al pendiente. ¿Sabes por qué salió hoy el sol por donde mismo? Porque Dios sigue trabajando el día de hoy. Precisamente por eso, porque Dios sigue trabajando el día de hoy. Él trabaja, se esfuerza día con día, hermano. Y mira, qué curioso que cuando leemos esta porción de la Biblia, que cuando dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, eso implica trabajo, eso habla de trabajar, hermano. Y algunos piensan todavía el día de hoy que se refiere a una maldición para nosotros. Pareciera, hermano, que de pronto cuando vino Dios, ¿verdad? Y le dijo a Adán, a partir de hoy, lo que estabas teniendo de gracia, porque Adán fue puesto en el huerto del Edén y todo lo tenía por gracia, ¿qué le dijo el Señor? Todo lo que está aquí es tuyo, ¿verdad? Así le dijo, ¿verdad? Mira, mi hijo, de aquí todo lo que ves es tuyo. El otro le pidió la Cheyenne, pero todo, hermano, era solamente tenía, hermano, que tocarlo, tomarlo, agarrarlo, disfrutarlo, ¿verdad? Tenía comida, tenía todo, no necesitaba de lujos, ni necesitaba cosas, hermano. Lo único, hermano, era poderlo tomar por gracia, por el amor de Dios, por el favor de Dios, por el cariño que Dios tenía para su creación, hermano, tiene para su creación. Ahí, hermano, le delegó al humano, le delegó al hombre, le delegó a Adán que disfrutara de su creación. Pero por la caída, por la desobediencia, por el pecado que entró en el corazón del hombre, entonces vino la consecuencia de que ahora te lo tienes que ganar. ¿Verdad que sí, hermano? Y eso, hermano, hasta el día de hoy continúa. Tenemos aquellos niños, ¿verdad? A los cuales les dimos en un tiempo, ¿verdad? Les acercamos en un tiempo la comida, el vestido, la escuela, el juguete, su capricho incluso, hermano. Pero llega el momento, hermano, en que ese niño debe de ganarse las cosas. Tú y yo, hermano, tuvimos un tiempo. Por eso hace un momento comenzamos mirando, quizás unos comenzaron muy temprana edad, algunos desde quizás menos de 8 años comenzaron a trabajar. Hay algunos que tienen historias importantes, ¿verdad? Boleando zapatos, vendiendo periódico, haciendo cosas importantes, pero muy pequeños comienzan a trabajar. Otros quizás de adolescentes, otros más jóvenes, hermano, pero es importante cuando nosotros vemos que Cristo Jesús, que Dios, hermano, nos motiva a trabajar y trabajar duro, hermano. A Dios, hermano, le gusta la gente que trabaja. Vemos en la Biblia, hermano, y llama la atención, hermano, cómo es que a Dios le gusta la gente que trabaja. ¿Sabes de dónde llamó a algunos de los hombres, hermano? Los llamó cuando estaban trabajando, hermano. Eso me maravilla, hermano. ¿Cómo es que Dios, hermano, estaba buscando gente que estuviera trabajando? Por ejemplo, vemos, hermano, a Moisés. Ahí en Éxodo, hermano, vemos cuando Moisés fue llamado
a cumplir esa tremenda misión que Dios le iba a encomendar, hermano, lo llamó cuando él estaba pastoreando las ovejas de su suegro Yetro. Él estaba ahí trabajando, ese era su trabajo. Y de ahí el Señor lo llamó, de ahí el Señor lo trajo, de ahí el Señor le dijo: tengo para ti una misión. Vemos, hermano, que cuando Samuel, el profeta, fue a orar por el siguiente rey de Israel, hermano, y se trataba de un jovencito llamado David, a este jovencito lo tuvieron que llamar, porque ¿dónde estaba? Trabajando, cuidando las ovejas de su papá. Fíjate, él llegó y todos sus hermanos, los mayores, yo no sé por qué, no nos dice la Biblia por qué, pero todos sus hermanos mayores estaban en la casa. Aleluya. Usted imagínese, quizás alguno viendo Netflix, quizás otro revisando su WhatsApp o cosas así, no lo sé, la Biblia no nos dice, pero todos los grandulones estaban en la casa. Y todos, hermano, fuertotes, bien grandototes, hermano. Y el que cuidaba las ovejas de su papá era el menor, el más pequeño, y hasta, me atrevo a decir, el más insignificante. Y él estaba trabajando cuando llegó Samuel y ungió ahí, quería ungir al próximo rey, y le presentó a uno de sus hijos, Isaí, y luego presentó al otro, y luego al otro, y dijo: ninguno de ellos es. Y todavía le dice: ¿no te queda alguno más? No creo que Dios se haya equivocado, Dios me mandó aquí, me dice que ninguno de ellos es. Dice: oh sí, está el otro, el más chico, pero no creo que él, porque él está cuidando mis ovejas. Y dice: llámale. Y cuando entró, Dios lo miró, y Samuel en su corazón discernió y pudo decir: este es el ungido de Jehová. ¿Y de dónde venía? Llegó oliendo a oveja, hermano. Llegó oliendo a oveja, hermano. Venían sus vestidos oliendo a oveja, porque él venía de trabajar, venía sudado, hermano, venía de la chamba. Gloria a Dios. Podemos mirar, hermano, cuando Gedeón fue llamado también, hermano, en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces, hermano, cuando dice la Biblia que cada quien hacía lo que bien le parecía. Cuando cada momento encontramos que y volvió el pueblo de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Aún en esos momentos, hermano, encontramos a Gedeón, que de pronto se encuentra trabajando en el campo, dice, trillando el trigo. Trabajando sobre el trigo, hermano. Y ahí, hermano, cosechando y escondiendo. Ese era su trabajo. Cosechaba el trigo y lo iba a esconder. Y viene el ángel del Señor y le dice: varón esforzado y valiente. Aleluya. Varón esforzado y valiente. ¿Y sabes por qué esas palabras? Porque al ángel de Jehová le gustó ver que estaba trabajando, que aún con temor, que aún con inseguridad. ¿Por qué él hacía esto? Porque los pueblos venían y se robaban el trigo y mataban a los hombres, y él entonces cosechaba y lo iba a esconder, y ese era su trabajo. Hasta él mismo se sorprendió cuando el ángel de Jehová lo saludó así, y él dijo: ¿qué saludo es este? ¿De dónde me ves que yo sea un hombre esforzado y valiente? ¿No ves que estoy de cobarde aquí escondiendo el trigo? Pero lo que tocó el corazón de Dios, hermano, fue mirar que a pesar de todo él se estaba esforzando, él se estaba trabajando, y trabajando, hermano, duro. El trabajo nos da dignidad. El trabajo, hermano, es algo que distingue, y a los hijos de Dios, hermano, nos tiene que distinguir mucho. Tenemos que ser, hermano, hombres y mujeres de trabajo. Admiramos el trabajo de las mujeres que tal vez no tienen un trabajo. Gracias a Dios por las hermanas que trabajan. Gracias a Dios por las hermanas que van por el sustento. Gracias a Dios por las hermanas que salen a las calles también, que tienen que enfrentarse al metro, al camión, al compañero, al jefe, al patrón. Pero gracias a Dios también por aquellas mujeres que trabajan muy duro en casa. Quizás son las más menospreciadas, las menos remuneradas, pero son las que más tendríamos que valorar. Y más también esas hermanas que trabajan y trabajan en casa también, ¿verdad? Que se hacen pedacitos, ¿verdad? ¿Qué es eso, hermano? Que trabajan y bien duro, hermano. Se esfuerzan,
luchan, están, hermanos, siempre viendo, y eso es lo que de alguna manera Dios está viendo, hermano. A Dios le gusta cuando ve un pueblo que trabaja, y que trabaja muy duro, hermano. Qué bendición, hermano, cuando tú vas y puedes ganarte el sustento, ganar tu bendición, ganar tu provisión, hermano, a través del sudor de tu frente. Te das cuenta que no es una maldición, sino que es una bendición, hermano. ¿Sabes cuándo te das cuenta que el trabajo es una bendición? Cuando lo pierdes. Así es, Señor. ¿Sí se escuchó? Amén. Vea, personas que pierden trabajo se dan cuenta de que ay, perdí el trabajo, o ya no tengo trabajo, o necesito un trabajo. Se dan cuenta de que es una bendición, no es una maldición. Lástima por aquellos que no valoran su trabajo, que se paran desganados ahí, molestos, y otra vez, ¿verdad? Refunfuñando, renegando, ¿verdad? Siempre incómodos porque tienen que ir a trabajar. Dale gloria a Dios porque tienes vida y salud. Dale gloria a Dios porque tienes un trabajo. Dale gloria a Dios. Obviamente, pues no te la dieron de gerente, gloria a Dios. Pues, ni modo. Acuérdate que cuando eras niño te dijeron estudia y tú dijiste, no, quiero ir a trabajar. Pues bueno, pues entonces quisiste tener dinero, pues no llegaste a ser gerente, pero gloria a Dios tienes un trabajo que Dios te está bendiciendo. Y cada vez, hermano, que sales de tu casa y que vas a ese lugar, a la labor que tú hagas, si tienes un oficio, gloria a Dios, qué bendición los que aprendieron un oficio. Hace unos días mis hijos se estaban acordando de mi papá, de su abuelito, de que él hacía buñuelos, ¿verdad? Pero nunca nos enseñaba. Él tenía eso, él hacía las cosas, pero nunca nos enseñaba. Entonces mis niños estaban ahí hablando, y mis niños. Amén. Bueno, como usted vio, Isaías ahora sí vino de niño. Bueno, mis hijos estaban recordando a su abuelito, ¿verdad? Y decían, mi abuelito hacía buñuelos, los hacía de esos de feria, y hasta hacía esos de estrellita y todo, los hacía. Dice, pero nunca nos enseñó, me dijo Isaí. Entonces le dije, chócalas, ya somos 12. Porque él hacía las cosas. Mira, era un, no sé cómo se dice, ebanista. Los que barnizan. Hacía muebles, lo buscaban, hasta gente de dinero lo buscaba para que les barnizara muebles. Nunca me enseñó. Yo creo saber por qué. Porque es un trabajo de riesgo. Te quieren enseñar ebanista y terminas de fumigación, ¿no? Sí saben, ¿verdad? Sí la agarraron. Así tuvimos una familia, ¿verdad? Era familia de zapateros, ¿verdad? Y lección enseñar el oficio al hijo, y pues el hijo pues terminó el cementerio, ¿verdad? Entonces, a veces hay trabajos que implican riesgos, ¿verdad? Hermano Jorge, no lo había mirado. Los saludo, mi hermano, le amamos. Qué gusto verle, hermano. Una bendición. Bienvenido. Pues a veces, hermano, hay trabajos de riesgo. Hay trabajos, hermano, que implican riesgos, y ahí es donde también nosotros tenemos que entender por qué Dios quiere llevarnos a esos trabajos, ¿verdad? Mira, podemos hablar de eso, del que empieza como ebanista y termina como fumigado o cosas así, pero ¿qué de aquellos que pueden tener un trabajo en un banco, por ejemplo? ¿Sigue conmigo? Y tú dices, ay, mira, qué bien, y entró en trabajo, pero le entra la tentación por el dinero. ¿Si están aquí, hermanos? O sea, cuando nosotros tenemos un trabajo, tenemos que evaluar y valorar todos los beneficios y todos los riesgos que también tienen los trabajos, ¿verdad? Todos los beneficios y riesgos. Pero bien importante, hermano, es saber que el trabajo es una bendición y que a Dios le encanta mirar a los hombres y a las mujeres trabajando. Mira, el caso de Jesús. Amén.
¿A dónde fue a buscar a sus discípulos, hermano? ¿De dónde llamó a sus discípulos? ¿Qué estaban haciendo los discípulos cuando Jesús los llamó? ¿No los encontró en la plaza sentados, hermano? Cubiertos con un periódico en la cara, aleluya. No los encontró. Dice que fue a la playa, hermano. Y que iba caminando por la playa y que de pronto vio una barca, hermano. Y que ahí vio a Pedro y a Andrés. ¿Y qué dice que estaban haciendo? Echando las redes. Y los miró y dijo: si esos hombres saben trabajar, aleluya, si esos hombres han aprendido el valor del trabajo, si hay hombres que conocen que esto implica trabajo, se acercó a ellos y les dijo: síganme, porque a partir de hoy yo los haré pescadores de hombres. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo iba Jesús a llamar a un perezoso? ¿Cómo iba Jesús a llamar a un flojo? ¿Cómo iba Jesús a llamar? Mira, y nosotros somos Alcance Victoria, ¿verdad? Y cuando hablamos de Alcance Victoria, hermano, siempre nuestro corazoncito voltea hacia el home, ¿verdad? Y ahí en el home, hermano, miramos personitas que anduvieron en las calles drogándose, alcoholizándose y moviéndose, y tendiéndose y yendo para acá y para allá. Pero hasta en esos detalles Dios se fijaba. Dios se fijaba y miraba: míralo, no encontró en esta tiendita, pero se va a mover 3 colonias para encontrar en la otra. Seguramente cuando lo lleve a mi casa de rehabilitación, él no se va a hacer de agua con cualquier cosita. Que cuando le diga no hay, no se va a hacer de agua, va a decir: ¿cómo de que no? Si había momentos en que podía suplir mi necesidad de la droga, seguramente podremos suplir la necesidad de lo que Dios quiera para nuestro ministerio. Por eso Dios nos miró, hermano. Me encanta, hermano, cómo Jesús vio a esos hombres y los llamó y dijo: estos hombres son hombres de trabajo. Ya no vas a echar las redes, ya no vas a ir al mar a pescar peces. Ahora yo te voy a dar una misión, te voy a dar una comisión, te voy a dar un propósito. Vas a trabajar para mí y todo eso que hacías allá, porque eso implica trabajo, hermano. Y trabajo duro, es un esfuerzo, hermano. Mira, yo he tenido que aprender. No es lo mismo. Yo cuando tenía mi trabajo, hermano, secular, tenía un horario de entrada y una tarjeta que checar. ¿Cuántos hacen eso el día de hoy? ¿Todavía existen las tarjetas? ¿O ya no? Pero todavía, ¿verdad? Hay lugares donde está el checador, ¿verdad? Tienes que llegar y si checas tarde, o te descuentan o te las juntan y luego dicen: ya te cuenta por falta, ¿verdad que sí? Entonces, no se crea, yo era de los que salían a las 7 de la mañana volando, hermano, y las combis llenas, aleluya. ¿Cuántos han estado ahí parados? Si sabe de lo que le hablo, ¿verdad? Y tú ya te quieres ir, ¿verdad? Y las combis todas llenas, ¿verdad? Y luego hasta te ponen un letrerito ahí: pues párese más temprano, ¿no? Dice: no es mi culpa, dice el de la combi o el de la micro, ¿verdad? No es mi culpa, párese más temprano, santo. Bueno. Pero ahora, hermano, ahora yo tengo que buscar la forma, hermano, de involucrarme en el trabajo también. Es diferente, no tengo un patrón que me esté checando, dijéramos, alguien esté diciendo: ya llegaste tarde, o checa esto, o si no te descuento, o cosas así. Pero tenemos que buscar la manera, hermano, de integrarnos, de involucrarnos, de organizarnos y de disciplinarnos. Amén. Yo creo que las personas que no tienen un patrón y que trabajan, también tenemos de ese tipo de gente, ¿verdad? No tienen un patrón, pero tienen su trabajo, ¿verdad? Prácticamente son su propio patrón. Ellos saben que tienen que ser disciplinados y se tienen que exigir más. Ellos tienen que saber a qué hora se tienen que parar y cómo tienen que hacerlo y por qué lo tienen que hacer. Porque como no tienen patrón, no tienen quien les diga: ya llegaste tarde, pero ellos mismos se autodisciplinan, se corrigen, buscan la manera. Es importante, hermano. Aún la Biblia, hermano, nos menciona a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que cuando se hizo hombre como nosotros, tuvo un oficio. ¿Qué era Jesús?
¿Qué era Jesús? Carpintero. Y seguramente, hermano, él se dedicó a trabajar antes de entrar al ministerio, hermano. Cuando Dios lo llamó al ministerio, hermano, y comenzó su ministerio, él iba predicando, testificando, dirigiendo, enseñando. Pero antes de eso, hermano, él fue carpintero. Hasta el día de hoy sigue siendo carpintero, hermano. ¿Cuántos llegamos rotos a la presencia del Señor? ¿Cuántos llegamos ahí con nuestras piezas todas tembeleques, hermano? Y el Señor, a ver, te va a meter un clavito nomás. Agárrate porque te va a doler. Aleluya. Sigue conmigo, hermano. Quizás otros necesitan otro trabajo más duro, ¿verdad? Pero el Señor ahí está, hermano. Es muy importante, hermano, el trabajo. Que los cristianos seamos hombres de trabajo. Que nos esforcemos, que trabajemos, que demos buen ejemplo, hermano, que seamos testimonio, no que tengamos proyectos, aleluya. Sigue conmigo, hermano. Muchos hemos vivido de proyectos muchas veces, hermano, pero no te quedes con el proyecto, ponle ruedas al proyecto, pon activo el proyecto, ¿verdad? Que no sea solamente una utopía, una ilusión, un sueño guajiro, pues. ¿No? Que no sea un sueño guajiro nada más de que, ya me vi. Sí, pero pues no veo que te pongas en acción, ¿verdad? Si ya me vi, ya hay que hacerlo, hay que movernos, hay que trabajar. Esto requiere de trabajo y de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de levantarnos. Mira, cuando Nehemías fue llamado por Dios para reconstruir los muros de Jerusalén, hermano, tenía una misión muy fuerte por delante. Y luego llega, hermano, y todo el pueblo de Israel está acobardado, con hambre, con frío, los robaban, los golpeaban, los mataban, hermano. Imagínate cuando llegó Nehemías, el copero del rey, con toda su intención, vamos a levantar, y todos los que estaban ahí, todos hambrientos, ahí semidesnudos, Sin embargo, tuvo que ser un instrumento de Dios para infundirles de que sí lo podían hacer, de que sí lo podían lograr, de que podían conquistar esa meta que Dios había puesto en sus vidas. Y tanto se la creyeron, hermano, que hasta les dio la espada para defenderse y la cuchara para trabajar. Y dice la Biblia, hermano, que cuando estaban trabajando ahí, hermano, los hombres de Nehemías, dice, con una espada en la mano y con otra trabajando, hermano. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. No se queje, hermano, de que tiene trabajo y aparte tiene que venir a la iglesia. Al contrario, tú eres de los bendecidos. Otros hermanos tienen otras cosas a las que se dedican. Tú tienes la oportunidad de tener un lugar donde Dios te ministra, donde Dios te bendice, donde Dios suple tu necesidad. Lo que tú puedes hacer, Dios te lo deja que lo hagas, pero lo que no puedes hacer, tienes que buscarlo a Él. Y por eso, hermano, usted tiene que estar bendecido el día de hoy y agradecido con Dios. Y eso es una bendición también. No solamente trabajar para el mundo. Qué bueno que tienes tu trabajo. Gloria a Dios por tu trabajo. Pero qué bendición cuando le puedas trabajar al Señor también, hermano. Y que puedas decir, así como me entrego allá, así como me esfuerzo allá, así como hago las cosas allá. Mira, allá nos dan a veces hasta incentivos. Sí se dice así, ¿verdad? Incentivos, ¿verdad? ¿Cuál es tu incentivo? Pues que te dan un bono si llegas temprano. Como en la iglesia no se lo dan. Aleluya, gloria a Dios. No tienen incentivo, ¿verdad? Al contrario, puede decir tardecito y ya no agarramos los diezmos. No, hermano, qué bendición cuando usted puede valorar que así como de pronto el patrón viene y le dice, quiero que hagas esto, y usted dice, sí, Señor. Que puedas venir y que el Señor es de señores, el Rey de reyes, el que te formó, te puede decir, necesito que hagas esto, y que le digas, sí, Señor. Y no solo eso, sino que le voy a dar una milla extra. Tenemos que aprender, hermano, que no solamente hay que trabajar para el mundo. Es bendición cuando tú trabajas para el mundo porque tienes tu trabajo finalmente.
Pero la doble porción, hermano, es cuando también le trabajas al Señor y entiendes cuál va a ser tu recompensa. Por eso, hermano, estos hombres entendieron en su momento que Dios los había llamado por algo. Algo vio en ellos, algo miró en ellos. Palabras como inactivo, desocupado, apático, lento, despistado, sin energía, indisciplinado, negligente, flojo, perezoso, no tienen que ser palabras para un cristiano. Aleluya. ¿Sabes? Leemos el libro de Proverbios. ¿Cuántos han leído el libro de Proverbios? Y habla Dios a cada rato de perezosos, hermano. ¿Verdad? Y tú puedes leer ahí, a cada ratito dice, ¿por qué al Señor le molestan los perezosos? Al Señor no le gustan los flojos. Al Señor no les gustan los hombres del mañana. ¿Verdad? Hay que romper con ese estigma, hermano, del mexicano, que es el hombre del mañana, o el luego, o el después, para el rato, ¿verdad? O sea, hay que romper con ese estigma, hermano, para poder decir, si Dios nos está dando la oportunidad de hacerlo hoy, hay que hacerlo, pero ya. Todos los cristianos, hermanos, tenemos que ser una inspiración para los demás. Que no digan, hermano, ¿qué hacen ellos? No, pues son flojos. No es cierto. No es cierto. ¿Cuántos trabajaron esta semana? Y duro. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos hasta dijeron, ay, domingo? ¿Cuántos también estuvieron a punto de irse al Buen Fin? ¿Cuántos estuvieron a punto de aprovechar también el puente, verdad? A lo mejor alguien dijo por ahí, mañana no hay clases, vámonos a la alberca, vámonos a algún lugar. Pero alguien con mejor sabiduría dijo, vamos a la iglesia. Mira, el apóstol Pablo, ya voy concluyendo, el apóstol Pablo tuvo que reprender a los tesalonicenses. Algo estaba ocurriendo entre los tesalonicenses, hermano, que el apóstol Pablo tuvo que reprenderles, tuvo que llamarles la atención, hermano, tuvo que disciplinarles también y corregirles. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses. Gloria a Dios. 2 de Tesalonicenses. Mire, aquí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. ¿Ya lo tiene ahí? Dice la palabra del Señor: porque también cuando estábamos con vosotros les ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, ¿verdad? Gloria a Dios. Por ahí de los años 80 había una cancioncita, ¿verdad?, que decía, no voy a trabajar, no voy a trabajar. ¿No se acuerdan? Pues sería bueno decirle, pues no vas a comer, pues no vas a comer. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Porque sí tenemos algunos, hermanos. Tenemos algunos que de pronto les pega el espíritu de no voy a trabajar. Pues dígale, pues si no va a trabajar, pues no va a comer tampoco, ¿verdad? Si tu hijo, tu hija no tienen un empleo, no tienen un trabajo, ellos deben de saber que mínimo te tienen que trapear la casa. Ya hicieron unos gestos. Mínimo te tienen que trapear la casa. Porque para decir, ¿y a qué horas vamos a comer? ¿Verdad que sí? Por eso, hermano, el apóstol Pablo exhorta, regaña, corrige, habla a los tesalonicenses y les dice: nosotros les enseñamos y les dijimos, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y fíjate por qué, en el versículo 11 nos explica: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Para eso son buenos, dicen.
No trabajan, pero ¿cómo andan por aquí y por allá? Hermana, ¿no quiere tener problemas con su esposo? Téngale la casa limpia. Que no la anden buscando. ¿Dónde andas? Pues acá con la comadre, acá con la pastora. Aleluya. Gloria a Dios. Échele la culpa a la pastora. No. Dice, tenemos que trabajar. Y el apóstol Pablo le llama la atención a los tesalonicenses. Hemos oído que algunos entre vosotros andan desordenadamente. ¿A quién le habla? A los tesalonicenses. ¿Amén? Que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y dice el versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. Mira, cuando dice mandamos y exhortamos, no dice si quieres, si puedes, si no te ofendo, si no te caigo mal. Está diciendo, te mando y te exhorto por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Aleluya. Qué bendición, hermano, cuando usted pueda, cuando usted lo hace. Por eso al principio del mensaje le dije, hay algunos aquí que van a sentirse identificados y van a decir, gloria a Dios, yo estoy cumpliendo con mi parte. Dios sigue trabajando hasta el día de hoy. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Trabajar y esforzarnos y darle a Dios esa porción, esa bendición de mirarnos trabajando también. Bendito sea el trabajo. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Y bendito sea el fruto de tu trabajo. Que nunca falte, hermano, el fruto de tu trabajo. Gloria a Dios, hermano, que el Señor nos motiva a que sigamos siendo usados en su viña. Queridos hermanos, un día, si pueden pasar. Un día el Señor vino a mi vida y me pidió que renunciara a mi trabajo. Yo tenía mi trabajo. Tenía una tarjeta, hermano, que metía a un cajero y nada más esperaba. Y eso me gustaba. Ese sonidito me encantaba. Sigue conmigo, hermano. ¿Cuánto les gusta ese sonidito? ¿Verdad? Cuando el dale. Pero un día, hermano, Dios me pidió mi trabajo. Dijo, renuncia a tu trabajo, porque quiero que seas pastor de la iglesia. Y renuncié a ese trabajo secular, hermano. Ya he testificado en otras ocasiones que mi pastor me envió a un hogar de rehabilitación a Iguala, y luego regresé y estaba el plan de irme a Acapulco ya como pastor. Y venía, hermano, a una conferencia como ahorita que estamos hablando de los retiros y todo eso, ¿verdad? Y ahorita que hablamos de los retiros, hermano, ¿usted sabe que eso implica qué? Finanzas. Y para tener finanzas, ¿qué necesito hacer? Trabajar. Yo regresé, hermano, de las misiones que mi pastor me había encomendado, y cuando llego, teníamos en puerta, yo creo que estábamos como a 15 o 20 días de la conferencia en Veracruz. Y el pensamiento del hermano Luis Ernesto en ese momento era, hermano, que mi pastor me iba a pagar, como algunos por ahí tienen por costumbre. Mi pastor me va a pagar, mi pastor me tiene que pagar, pues él me mandó, él me pidió que renuncie. Yo llegué y me dijo, vas a ir a la conferencia tú y tu esposa y tus hijos. Amén, dije yo. Y sacó de su cajón una bolsa de paletas y un bonchecito de folletos y me dice, velas a vender para que saques para tu conferencia. Aleluya, hermano. Gloria a Dios. Mira, algunos hermanos podrían pensar, ¿cómo el maestro? Porque yo daba clases en secundaria, en primaria, tenía mi trabajo, hermano.
Allá, hermano, usaba una bata y un gafete y psicólogo, bla, bla, bla. Y dije, me van a ver mis exalumnos. Pero ¿sabes qué? Nada más bastó con una vez de subirme a esas micros. Empecé a subirme a las micros y a decir, venimos de Alcance Victoria y traemos, y mira, no te metemos en la paleta. Me tocó, hermano, me tocó la batalla. En Acapulco, mi esposa, hermano, se subía conmigo a los urbanos de Acapulco. Mientras yo hablaba, ella repartía los folletos en el camión. Mi esposa, que fue orientadora de secundaria. Y quizás algunos pueden decir, pero qué bajo han caído. No, ahora lo estamos haciendo para el Señor. Y si le cumplíamos a los directores o a los patrones o a la gente, ahora, hermano, si eso así nos quería tener el Señor, así lo íbamos a hacer. Yo agarré, hermano, un día no sé si se llama MDF, una madera, una MDF, y una ceguetita, hermano, y me puse a hacer llaveros. ¿Verdad que sí? ¡Aleluya! Me puse a hacer llaveros ahí. Estaba pastoreando en Acapulco. Ya no estaba la tarjeta. Ya no escuchaba el bilbililini ese que me gustaba tanto. Me puse a hacer llaveros y a venderlos en los camiones. Y a través de eso, hermano, el Señor suplió nuestras necesidades. Quizás hoy, hermano, mi trabajo es diferente. Hoy, hermano, ya no tengo que hacer llaveros. No sé si usted quisiera verme haciendo llaveros y vendiendo en el camión otra vez. Porque gente piensa a veces así, el pastor ni trabaja, que trabaje, que sea... Sí, hay gente que puede pensar, pero otras personas dicen, no, mi pastor tiene que estudiar para el mensaje. El pastor tiene que prepararse para la palabra. El pastor tiene que ir y hacer esto. Y nos tiene que llevar a donde Dios nos quiere llevar. Pero hemos trabajado duro, hermano. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha honrado, Dios ha hecho grandes maravillas en nuestra vida. Yo veo a mi esposa, hermano, y es una hormiguita que no para. A veces hasta Dios, no le puedo seguir el paso. Yo quiero ver el fútbol y ella quiere hacer otra cosa. No puede ser. Es más, si lo vi, hermano. Gracias a Dios estamos en la liguilla. Aleluya. Un gol es un gol, gracias a Dios. Eso es todo, Manuel. Tus oraciones han sido efectivas. Trabajemos, hermano. Cada mañana que te levantes a tu trabajo, dale gracias a Dios. Cada mañana que vas a ese lugar y te enfrentas al mundo, siendo cristiano, siendo hijo de Dios, te tienes que enfrentar al mundo. Mi esposa un día abrió un kinder cristiano. Aquí hay quienes testifican de eso, quienes lo vieron con sus propios ojos. De la nada ella levantó un kinder. Ella contrató maestras, compró las mesitas, tuvo un año trabajando, luego tuvo 2 años, y luego cuando venía el 3er año que se veía que iba a crecer para primaria, que Dios me llama de pastor. Y murió a su sueño. Mi esposa murió a su sueño por creer en mí. Un día le dijeron, tienes que cerrar el kinder. Yo no estaba, yo estaba en Iguala en ese momento.
y ella tuvo que enfrentar a los padres de familia, a su personal. La pastora Jimena, que ahorita está en Chimalhuacán, la esposa del pastor Jaime, fue maestra en ese lugar, ¿verdad? Algunos hermanitos, hermanitas estuvieron trabajando ahí. Ahí conocimos a Benjamín Meneses. Hemos trabajado muy duro, pero yo sé que usted también. Usted ha trabajado muy duro. Hay algunas hermanitas y hermanitos que ya los deberían de dejar descansar. Hay algunos que sus hijos les deberían ya de estar retribuyendo. Órale, jefita. No, los hijos a veces todavía, ¿me prestas, jefita? Gloria a Dios. Trabajemos, hermano. Y jóvenes que me están escuchando, tal vez te tocó vivir una época diferente. Mi hermano Toño, 8 años tuvo que ir a trabajar. De 5 años empecé a sembrar la tierra. De 5 años tuvo que empezar a sembrar la tierra. Y sigo sembrando. Y así como él, muchos, hermano. No dejemos que esta generación no conozca el trabajo. No permitamos que esta generación crea que ya por existir ya se merecen las cosas. No les permitamos eso. Enseñémosle que tienen que trabajar. Cuando Isaí quiso irse a trabajar con Misael, algunos se acordarán, ahí en su taller, ¿verdad? Pues yo lo veía y digo, pero ¿qué necesidad tiene de irse a trabajar? Pero no lo coarté. Yo dije, vete. Últimamente cuando hace un trabajo en la casa o ocupa un material, ¿dónde aprendiste eso? Con Misael. Ay, algo bueno dejó por acá. Me acuerdo cuando un día llegamos al taller de Misael, estaba lloviendo y llegamos, ¿verdad? Y lo miré a Isaí, estaba chiquito, tendría que 11, 13 años. Y ahí estaba poniéndole un vidrio a un carrito ahí en el taller de Misael, en la lluvia. Y yo en el carro llegué y sentí feo porque vi mi niño se está mojando. Hasta ahorita lo está